Hay algo que le pasa a muchas personas cuando empiezan a cambiar. Y al principio las confunden muchísimo. Empiezan a poner límites, a decir lo que realmente sienten, piensan, a dejar de adaptarse tanto a los demás. Pero en lugar de sentirse libres, que es lo que esperan, empiezan a sentir culpa. Culpa por decir que no, culpa por priorizarse, culpa por dejar de cargar con todo y con todos. Y entonces aparece esta pregunta. ¿Será que estoy siendo egoísta? Pero aquí hay algo muy importante que necesitamos entender. Muchas veces esa culpa no aparece porque estés haciendo algo malo, sino porque estás haciendo algo diferente de lo que hacías constantemente por mucho tiempo. En este video te quiero explicar por qué muchas personas sienten culpa cuando empiezan a cambiar y por qué entender esto puede cambiar completamente la forma en la que interpretas esa emoción. Ahora, si te interesa entender más sobre estos temas, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ahora, muchas personas creen que cuando empiecen a cambiar, se van a sentir inmediatamente mejor, que van a poner límites y se van a sentir libres, que van a priorizarse y van a sentirse paz. Pero lo primero que aparece para nada es alivio, suele ser incomodidad, porque cambiar implica romper dinámicas que durante años fueron la norma en nuestra vida. Dinámicas como, por ejemplo, ser siempre la que entiende a todos, la que se adapta, la que evita los conflictos, la que está disponible. Y cuando alguien empieza a salir de este rol, algo dentro de su propio sistema emocional se activa, porque este sistema está acostumbrado a una forma específica de relacionarnos con los demás. Y cuando empezamos a actuar diferente, tu mente puede tenerlo clarísimo el por qué lo haces, pero tu sistema emocional todavía no está acostumbrado a esta nueva forma de actuar. Por eso muchas veces aparece esta culpa, que no necesariamente significa que hiciste algo mal, sino aparece porque estamos rompiendo este patrón que durante años nos definió quiénes éramos en estas relaciones. Y aquí empieza lo interesante, porque para entender realmente esa culpa, primero tenemos que entender qué es la culpa emocional. Muchas personas creen que si sienten culpa es porque hicieron algo mal, y generalmente es el caso, pero emocionalmente no siempre es lo correcto. La culpa muchas veces aparece cuando haces algo que rompe una regla interna que aprendiste mucho tiempo atrás. Una regla que quizás ni siquiera tú sabías que tenías. Por ejemplo, tal vez aprendiste cuando eras niña que ser una buena hija significaba no contradecir a los demás, que ser una buena pareja significaba adaptarte a las necesidades del otro, que ser una buena persona significaba pensar primero en los demás y ponerte al final. Cuando estas reglas se instalan en tu sistema emocional, empiezan a funcionar como una especie de tu brújula interna. Y cada vez que haces algo que rompe estas reglas internas, tu sistema emocional reacciona y no necesariamente de forma tranquila, muchas veces reacciona con esta culpa intensa. Pero aquí está la parte interesante, esa culpa no siempre está señalando que hiciste lo incorrecto en función de estas reglas. Muchas veces solo señala que estás haciendo algo diferente de lo que aprendiste a hacer como lo correcto. Para entender por qué estas reglas internas se vuelven tan fuertes, necesitamos mirar algo mucho más profundo. Necesitamos mirar dónde aprendimos estas reglas que nos autoimpusimos, porque muchas de estas reglas emocionales no nacieron en nuestra edad adulta, nacieron mucho antes. Las reglas emocionales más fuertes que tenemos no se forman eh, cuando ya podemos cuestionar y distinguir, se forman cuando somos unas niñas que estamos aprendiendo. Cuando una niña va creciendo en un entorno donde el amor, la aceptación o la tranquilidad dependen de su comportamiento, de que esté ajustado a lo que se espera, aprende algo rápidamente, que su seguridad emocional depende de no incomodar demasiado, de no afectar esas expectativas. Y entonces aprende a adaptarse, callarse lo que siente, evitar conflictos, entender a todos y lo que sea que quizás tú estés viviendo. Y no porque alguien llegue y te lo diga, ¿sabes qué? Te tienes que callar. ¿Sabes qué? Tienes que evitar los conflictos. No, o sea, realmente lo que hace es interpretar lo que pasa y emocionalmente así entiende que es como tiene que actuar para que todo esté bien. Con el tiempo, esta forma de relacionarte en tu mundo y con el mundo deja de ser la estrategia de supervivencia y se convierte simplemente en quien eres. La niña que se adapta para que todo esté bien se convierte en la mujer que siempre intenta sostenerlo todo, porque ya eres tú. Incluso a veces así nos autodefinimos, ¿no? Yo soy la que nunca evita los conflictos, ¿no? Por ejemplo. Y cuando esta mujer empieza a cambiar, cuando empieza a decir que no, cuando empieza a poner un límite, cuando algo en tu sistema emocional se activa, entonces sucede que incomodar a otros lo que le hace sentir es que puede poner en riesgo estos vínculos que tanto aprecia. Por eso la culpa parece tan intensa cuando empiezas a cambiar. Y no porque estés haciendo algo malo, sino porque tu sistema emocional todavía está funcionando con las reglas que aprendiste hace mucho tiempo, reglas que no revisaste, no cuestionaste y que simplemente aceptaste como la verdad absoluta. Y aquí parece algo más interesante que lo anterior. Muchas veces esa culpa no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con el rol que ocupaste durante años en tu familia o en tus relaciones, que es lo que tiene que ver en psicología familiar como lealtades invisibles.
Son compromisos emocionales que no siempre son conscientes, pero que influyen muchísimo en la forma en la que actuamos. Por ejemplo, si durante muchos años fuiste la persona que sostenía todo en tu familia, la que escuchaba, la que evitaba conflictos, la que estaba disponible, la que arreglaba todo, ese rol empieza a ser parte de tu identidad. Y no solo para ti, también los demás esperan eso de ti. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar ese rol, algo se mueve en tu sistema familiar. Tal vez decides poner un límite, tal vez decides dejar de resolver todo a los demás, tal vez decides empezar a pensar más en tu bienestar. Y aunque eso pueda ser saludable para ti, tu sistema emocional puede interpretarlo de una forma muy distinta. Puedes sentir que estás rompiendo una lealtad con personas importantes, una lealtad a ese rol que durante años mantuvo cierta estabilidad en tus relaciones, que te daba un lugar conocido. Por eso muchas personas sienten culpa cuando empiezan a cambiar. Y no porque, como te decía, sea malo el cambio, sino porque emocionalmente sienten que están saliendo del lugar que ocuparon durante tanto tiempo a algo desconocido. Y cuando esto pasa, aparece una pregunta también muy interesante. Si dejo de ser esta persona para los demás, ¿qué va a pasar en mis relaciones, conmigo en mis relaciones? Y esta pregunta muchas veces es la que se hacen muchas personas y hacen que regresen. Pero para entender mejor cómo se manifiesta esto en tu vida, necesitamos ver cómo aparece este patrón en la vida adulta. Cuando una persona ha aprendido durante muchos años a ocupar ese rol específico, ese patrón suele aparecer en muchas áreas de su vida, no solo en una. Por ejemplo, aparece cuando alguien intenta poner un límite por primera vez. Te dices, ¿no? Hoy no puedo ayudarte con esto. O otra persona puede encargarse. O necesito tiempo para mí. Cuando dices eso, aunque la situación no sea tan importante, de hecho, generalmente estos cambios empiezan con cosas pequeñas, no tan importantes. Empiezas a sentirte incómodo y empiezas a pensar demasiado, a rumiar. Esta culpa te lleva a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Y entre estos pensamientos te puede llevar a preguntas como esta, ¿no? ¿Habrá pensado que soy egoísta? ¿O tal vez fui muy dura con esta persona? Quizás debería de haberlo hecho, no me costaba nada. O aparece cuando decides dejar de resolver los problemas de las personas, cuando dejas de ser la que siempre escucha, la que siempre sostiene, la que siempre está disponible, o incluso cuando decides priorizar tu bienestar, cuando decides tomarte un tiempo para ti, cuando decides no responder de inmediato a la llamada, no cargar con las emociones de los demás. Y aunque en el fondo eres consciente de que esto es lo más sano para ti, tu sistema emocional puede reaccionar como si tú fueras la mala, ¿no? Porque al final tus relaciones estaban ligadas a cuánto podías valer para los otros en esa relación. Valer en el sentido de tolerar, aceptar, acomodarte, como lo quieras ver. Y cuando empiezas a cambiar esto, tu sistema emocional necesita tiempo para adaptarse. Pero necesitas entender esto. Sentir culpa cuando empiezas a cambiar no significa que que estés retrocediendo, que estés yendo hacia atrás. Muchas veces significa lo contrario. Y eso nos lleva a un cambio de perspectiva que puede transformar completamente la forma en la que interpretas esta emoción. Aquí hay un cambio de perspectiva que puede ayudarte mucho cuando aparezca esta culpa. Muchas veces esta culpa aparece simplemente por la diferencia, ¿vale? De un cambio de costumbre a algo nuevo. Y entonces, simplemente es importante entender que estás rompiendo un patrón antiguo. ¿Y qué pasa en tu mente, no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado, te voy a poner un ejemplo muy coloquial, que tú siempre tomas los lunes en la mañana el mismo camino al trabajo, ¿no? Y resulta que un lunes por la mañana no hubo trabajo. Tomas tu coche, vas a salir a algún lado e inconscientemente vas por el mismo camino como si fueras al trabajo. Eso es un patrón. Estos patrones no son tan fáciles de quitar cuando son patrones mentales, ¿vale? Y ese tratar de cambiar de carril o de cambiar de dirección, eh, encuentra resistencia. La resistencia es la culpa. Y algo que te podría servir para empezar a romper este patrón antiguo sería hacer un filtro usando preguntas. Y esta es la herramienta que te quiero dar esta vez. ¿Por qué preguntas? Porque las preguntas nos ayudan a ver cosas o a pensar cosas que quizás nunca habíamos pensado, a verlas desde un lugar diferente, a tener nuevas perspectivas y eso siempre nos ayuda para encontrar nuevas posibilidades. La primera pregunta es, ¿estoy lastimando a alguien con esto que estoy eligiendo? ¿O simplemente estoy haciendo algo diferente a lo que siempre hice? Primera. La segunda, ¿estoy actuando desde el respeto hacia mi persona y hacia la otra persona? Y tercera pregunta, ¿esta culpa viene de mi conciencia o de una vieja costumbre emocional? Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, cambia algo internamente. La culpa deja de ser una emoción que automáticamente te hace retroceder y se convierte en una emoción que puedes observar con claridad.
Y ese cambio de perspectiva es lo que te permite empezar a relacionarte de otra manera contigo mismo. Al final del día, y yéndome un poco en profundidad en estas preguntas, cuando decimos estoy lastimando a alguien, a veces, si siempre decíamos que sí y la otra persona se ofende y te reclama, aquí hay que ser muy conscientes y hacernos esta pregunta con mucha honestidad. Cuando dices estoy lastimando a alguien, ¿yo le estoy quitando algo? No. ¿Por qué? Porque si esta persona me pide un favor a mí, puede pedírselo a alguien más o hacerla por sí misma, ¿no? Si esta persona espera que yo haga, que yo resuelva, que yo actúe como siempre y decido no hacerlo, aquí, en la segunda pregunta de estoy actuando desde el respeto hacia mí y hacia la otra persona, en el momento en el que tú estás diciendo que no a algo por ti, porque no es algo que te apetece, no es algo que encaja con tus valores, porque, la razón que tú quieras, estás respetando el cómo te sientes respecto a la situación. Y el respeto hacia la otra persona es porque estás siendo honesta con ella, al decirle desde el principio que no lo vas a hacer. Hay gente que te dice que va a hacer algo y nunca lo hace. Para mí, eso es falta de respeto. Entonces, al decirle desde el principio que no, desde mi forma de ver el mundo, estoy dándole la oportunidad, desde el momento uno, de buscar otras opciones para su solicitud, ¿vale? Y luego la última, ¿esta culpa viene de mi conciencia o de una vieja costumbre emocional? ¿Realmente esto que estoy diciendo rompe con mis valores? O sea, ¿me hace una mala persona? ¿Estoy dañando física, mental o emocionalmente a alguien? ¿O simplemente estoy acostumbrada a decir que sí y todos están acostumbrados a que digan eso? De verdad, hay que contestar estas preguntas, siento muy honestas con nosotros, porque a veces podemos autoengañarnos en la respuesta para salir de la incomodidad de la culpa. Entonces, te invito a que seas muy honesta contigo en estas preguntas. Y bueno, tal vez después de todo lo que hablamos, la pregunta ya no es solamente ¿por qué aparece la culpa cuando empiezo a cambiar? Tal vez la pregunta cambia y se convierte en ¿durante cuánto tiempo tu valor dentro de tus relaciones estuvo ligado a cuánto podías sostener para los demás? Porque cuando una persona ha vivido mucho tiempo desde este lugar, cambiar puede sentirse casi como si estuvieras haciendo algo incorrecto. Pero muchas veces lo que realmente está pasando es algo diferente. Estás aprendiendo a construir una forma de relacionarte donde tú también importas, donde tienes un lugar en la relación, donde tu bienestar es importante, donde ya no necesitas sostener todo para sentir que tienes un lugar en la vida de los demás. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque hay personas que no lo van a entender, que te van a reclamar y que incluso se van a alejar. ¿Por qué? Porque tienen que encontrar una manera de forzarte a que regreses a que seas esa persona. Pero te voy a decir algo clave. En Equivalión hay una ley, que es la ley de correspondencia, que dice que como es adentro es afuera. En el momento en el que tú te respetas, el mundo te respeta y eres capaz de respetar a los demás. ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. Y si tú te respetas, tú puedes dar respeto. Entonces, si hay alguien que no puede respetar tus nuevas decisiones, tus nuevas elecciones, tus nuevos límites, quizás esa persona tenga que aprender primero a respetarse a sí misma para poder respetarte a ti. Pero eso ya no es parte de tu trabajo personal. Eso es de la otra persona. Y hay tanto respeto en validar lo que tú deseas, aunque el otro se moleste, como en permitirle que se enoje y que se vaya si quiere. Porque no podemos forzar a los otros a entender, validar y estar de acuerdo con nuestras decisiones y cambios. Pero sí podemos respetar que no quieren estar ahí. Y la verdad es que en mi experiencia, con el tiempo, las personas que valen la pena en tu vida van a regresar, van a comprender y van a empezarte a respetar. Y las personas que no, se van a ir, pero van a dejar espacio para nuevas personas que sí lo hagan. ¿Vale? Ahora, me encantaría que me comentaras algo. Me encantaría saber en qué momento de tu vida has sentido culpa por empezar a priorizarte más. Me encantaría entender qué otras áreas de tu vida sientes que se conflictúan con estos temas. Y me encantaría si me pudieras ayudar a llegar a más mujeres, porque este tema se me hace clave. Las mujeres somos las que más padecemos de este tipo de situaciones. No digo que los hombres no, pero las mujeres más. Entonces, si me puedes ayudar a compartir y a llegar a ellas, te lo voy a agradecer. Y bueno, si sientes que estás en un momento en tu vida donde quieres entender más profundamente tus patrones emocionales, quieres trabajar de esto de una forma más personalizada, te invito a que vayas a la descripción del video y solicites una llamada gratuita. Es sin compromiso, vamos a tener 15, 20 minutos para platicar, me vas a contar lo que estás viviendo, vamos a hablar de lo que quieres conseguir, de dónde estás, a dónde quieres llegar y de esta brecha que no te ha permitido llegar a donde quieres y ver cómo a través de mis procesos quizás te pueda ayudar. Y si no lo deseas, está perfecto, tuviste un espacio para poder platicar. Así que aprovéchalo. Te agradezco mucho por haber estado aquí y nos vemos en el próximo video.